Viejo rockero, buenas tardes, bienvenidos y gracias por estar aquí. ¿Para qué inventar otro saludo si ese va a ser tan bueno como otro cualquiera? A los que habéis venido por primera vez, quiero deciros que os lo penséis 2 veces antes de venir, porque aquí nos lo ponen muy difícil. Tanto que hoy tengo que presentar a un impresentable, porque esto es un impresentable. Quiero decir que no necesita presentación, que la mayoría los conocemos y es tan buena persona como conferenciante. Monta tanto. Él se lo pone cada vez más difícil. Tiene todas las conferencias que nos ha dado, son de una claridad tremenda y cada vez más interesantes y mejor dichas. ¿Por qué no? Él se lo pierde, él se lo pone difícil, porque llega un momento que no va a poder seguir mejorando. Que espero que no sea ahora, pero llegará un momento. Hoy nos va a hablar del psicoscopio, del giroscopio, del psicoscopio. ¿Qué será eso? No se me ocurre. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta. Gracias. Bueno, lo que ha dicho de buena persona hay que tomarlo en plan alegórico. Así que ya está. En todo caso, pues muchas gracias, Ramón, por tus palabras y muchas gracias, compañeros y compañeras, pues por estar aquí esta tarde y bueno, pues por vuestra presencia, por vuestra energía, de alguna manera por vuestro cariño, aunque no me conozcáis, pero me siento arropado, me siento cómodo. Y bueno, realmente es un placer para mí estar aquí y procurar, pues de alguna manera, bueno, sacar ciertos temas pues para reflexionar, para en la medida de lo posible aprender o hacernos más preguntas, que siempre yo creo que es el interés de cuando alguien se sienta para aprender, ¿no? Hacer más preguntas para caminar. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, ¿no? Mirad, hace cosa como de 2 o 3 años, Juanma y yo fuimos a Barcelona a visitar el Museo de Arte Contemporáneo, el MACBA, y en concreto una exposición de una artista que se llama Teresa Lanceta. Teresa Lanceta es una artista vanguardista que tiene la peculiaridad de que procura aunar pues un estilo de vanguardia, pero también usando técnicas tradicionales. Y en concreto, ella está especializada en la técnica del tapiz. Entonces, en una de las salas del MACBA había muchísimos tapices elaborados por Teresa Lanceta, no puestos en las paredes, sino colgados a lo largo de la sala, y uno podía pasearse pues, entre ellos y admirarlos, ver un poco la técnica, reflexionar, bueno, ver qué sensaciones da, este tipo de cuestiones. Y entonces, pues contemplando alguno de los tapices, me vino así como una idea que, bueno, pues os quiero transmitir. Y es que cuando uno mira la parte de atrás de un tapiz, pues se encuentra con cosas así como que no dicen nada, como feas. Hilos, nudos, trozos de tela, que dices, bueno, pues qué cosa más fea, esto no es nada, ¿no? Y me dio por pensar que cuántas veces la vida nos quedamos con las cosas negativas. Es decir, analizamos la cosa como más material de la vida cotidiana. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que nos encontramos pues, con guerras, con aranceles, con batallas, con pandemias, con enfermedades, que si uno se queda en paro, que si fallece un ser querido, que si uno tiene de repente pues un desasosiego, que no sabe cómo continuar. Y entonces, como que la vida no tiene sentido. Es como la parte de atrás de un tapiz. Pero si hacemos el esfuerzo un poco de dar como un giro a la cuestión y tratar de buscar el sentido de las cosas, o diríamos quizá de espiritualizar la vida, pues ¿qué sucede? Pues que nos toparíamos con la parte de adelante del tapiz, donde es necesario, por tanto, eso feo, esos nudos, esos hilos, para ver pues una obra de arte, una elaboración, lo que quiera transmitir la artista, da igual, eso no es tan importante. Y por tanto en la vida sucede lo mismo. Si somos capaces de poner en su sitio las circunstancias, los problemas, las vicisitudes que a todos nos suceden, pues puede ser que entonces nos demos cuenta que todo tiene una razón de ser, tiene un motivo. Y entonces nuestra vida adquiere un significado, adquiere
la respuesta a la pregunta de por qué y para qué estamos aquí, por qué estas dificultades. Y esto enlaza directamente con el espiritismo. Espiritismo no solamente es la posibilidad de ponernos en comunicación con los espíritus que en este momento a todos nos rodean y nos protegen, a veces nos hablan. Por supuesto, eso es una parte esencial. Pero el espiritismo también nos enseña que la vida, y en concreto actualmente la encarnación actual en la que nos encontramos, tiene un significado, tiene una razón de ser. Pero esto no es sencillo, caer en estas conclusiones. ¿Por qué? Pues porque muchas veces depende de nuestro nivel, nuestro patrón vibratorio, de nuestra situación, de qué traemos en la mochila de vidas anteriores, de qué hemos hecho en la vida presente, de tantas circunstancias que pueda ser que nosotros vibremos muchas veces de una forma más baja porque nos apegamos a la materia o a nuestras cosas o a lo que nos gusta y nos olvidamos a lo mejor de cosas pues un poco más elevadas. Bueno, pues de esto yo quería un poco hablar, del patrón vibratorio, de energías espirituales y de cómo podemos nosotros progresar para intentar ser mejores personas, de intentar ser la mejor versión de cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Y esto lo voy a hacer pues un poco utilizando como excusa un aparato espiritual llamado psicoscopio. Y bueno, pues sí, habéis oído bien, aparato espiritual. Eso parece como que las dos palabras entre sí no pueden estar en la misma frase, es algo curioso. Pues bueno, vamos a ver. Entonces, el psicoscopio lo encontramos citado en un libro que fue dictado por el espíritu André Luiz y psicografiado por el médium brasileño Francisco Cândido Xavier. Entonces, entendámonos bien, no es que los espíritus necesiten de artefactos o de máquinas materiales, sino que utilizan ciertas construcciones energético-mentales para diferentes propósitos, que luego pues, lo irá explicando André Luiz a lo largo de este libro. Entonces, así se explica, por ejemplo, también la existencia de las ciudades espirituales, de las colonias espirituales y de diferentes aparatos. Uno es psicoscopio, ¿vale? Son eso, construcciones energético-mentales que pueden utilizar. Bien, pues, ¿qué es un psicoscopio? Pues bueno, antes de definirlo, os pongo un poco en situación de cómo André Luiz habla de este aparato. En este libro, en los dominios de la mediunidad, pues hay un grupo de espíritus que están siendo instruidos por un asistente espiritual, una especie de profesor llamado Aulus. Con esto ya tenemos una primera nota. Los espíritus en los mundos espirituales también estudian, también se forman, también progresan, para luego, con ese conocimiento, cuando reencarnen, poder llevarlo, poder aplicarlo en las vidas materiales, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un grupo de espíritus que están estudiando de la mano de un asistente llamado Aulus. Y de hecho, se disponen a analizar cómo funciona un centro espiritista en la Tierra. Se disponen a viajar a la Tierra para observar, ¿no? Para sacar diferentes conclusiones y poder estudiar la mediunidad. Bueno, pues en estas, que el asistente Aulus toma una caja pequeña que ante la curiosidad del grupo de espíritus que no sabían lo que era, todos alumnos, por tanto, explica que este artilugio, el psicoscopio, les facilitará el análisis y estudios sobre el grupo humano que van a estudiar, sobre el centro espiritista, ¿no? Sin que ellos, los espíritus, tengan que realizar una excesiva concentración mental. Esto lo explica así André Luiz. Entonces, bueno, ante el asombro de este mismo, de André, Aulus explica que su función es auscultar el alma, pudiendo definir sus vibraciones, así como efectuar diversas observaciones en relación con la materia. Es un poco la función del psicoscopio. En resumidas cuentas, pues se trata de un artilugio de uso espiritual con el que los grupos de estudio espirituales pueden observar el patrón vibratorio de los seres y conocer, por tanto, nuestro grado de desarrollo o de atraso. Propiamente dicho, como decía antes, los espíritus elevados no necesitarían este tipo de aparatos, pues simplemente por la ley de la afinidad, acercándose a cualquiera de nosotros, sabrían cómo estamos, cómo vibramos, cómo nos encontramos, cómo ha sido nuestro día, cómo han sido nuestras luchas cotidianas de toda una vida. Eso lo podrían saber. Pero
en palabras de ellos mismos, se trata pues bueno, de hacer como más efectiva, más eficaz la labor de los espíritus, hacer más eficiente el uso de la energía espiritual sin recurrir a una excesiva concentración por parte de los espíritus. Por otro lado, este instrumento, el psicoscopio, no serviría únicamente para que los espíritus puedan conocer el patrón vibratorio de nosotros, de los humanos encarnados, sino que también lo podrían aplicar unos espíritus a otros espíritus. Esto nos lo comenta André Luis, cuando pregunta al instructor si cualquiera de ellos podía ser sometido a un examen de esa especie. Y Aulus responde que sí, que sin duda, y que de hecho, al parecer de manera habitual, las esferas superiores de espíritus someten habitualmente a examen del psicoscopio a las esferas inferiores, en cuestiones pues, como moralidad, sentimientos, educación y el carácter, y además de una forma habitual, rápida y precisa. Todo esto pues, bueno, nos pone un poco en situación de lo que es un psicoscopio. Ahora bien, hemos de tener claro lo que no es un psicoscopio, porque yo creo que se nos puede estar pasando a lo mejor por la cabeza, es como, bueno, pues el psicoscopio no es ni una máquina de la verdad, tipo polígrafo, ni tampoco una cámara de esas que dicen para fotografiar el aura, como la cámara de Kirlian. ¿Vale? Como sabéis, las llamadas máquinas de la verdad pues, se basan en conectar un polo positivo en un brazo y un polo negativo en el otro, hacer circular una pequeña energía, de una pequeña carga. Entonces está demostrado que cuando alguien miente, su subconsciente emite una pequeña energía inevitable, con lo cual modifica las medidas y entonces ya sabe el que está leyendo la máquina, sabe si estás mintiendo o no. Eso es como funciona el polígrafo. En cuanto a las máquinas Kirlian, pues se basan en fotografiar la microenergía que de una forma física, e insisto, física, emitimos todos, pero que no la podemos ver a simple vista. Bien porque tienen pues, una vibración, una onda vibratoria muy baja, que sería pues, por debajo de los rayos infrarrojos, por debajo de nuestro patrón que podemos ver, ¿no? o más bien por encima, pues por encima de la gama ultravioleta de rayos, que es un poco, pues, digamos, el paréntesis que nosotros podemos ver. Entonces, lo que está por arriba o por debajo no lo vemos, pero la máquina Kirlian sí que lo puede ver. Y entonces, pues saca esas fotografías del aura que muchas veces en ferias o en determinados sitios nos podemos encontrar. Bueno, pues no, el psicoscopio no es nada de eso. El psicoscopio lo que mide es energía espiritual. Y utilizo la palabra energía de manera análoga, porque no tenemos en realidad un vocablo para explicar lo que es la energía espiritual, pero nos sirve la energía física que conocemos y que estudiamos en física y tal, pues nos sirve analógicamente para poder explicar este tipo de cosas. Entonces, el psicoscopio, desde luego, no lo tenemos, no se nos ha liberado ese invento si es que existe, únicamente lo utilizarían los espíritus. Nosotros no disponemos y en planetas tan atrasados como el nuestro es de prever que a corto o medio plazo no dispongamos de ese tipo de máquinas. Pero al parecer en mundos avanzados pues se utiliza de una forma cotidiana. Entonces se trata pues eso, de una medida que está en consonancia con el desarrollo moral, espiritual de cada individuo. Bien, en el libro que estoy citando, el de Los dominios de la mediunidad, aplican el psicoscopio no en el estudio de personas pues, especialmente adelantadas o con determinada problemática, sino personas como muy normales. En este caso pues, han elegido pues, un grupo espiritista, un centro espírita, integrado pues, por 4 mujeres y 6 hombres, que los espíritus califican como personas comunes. Es decir, pues personas que tienen su trabajo, sus familias, que entran, salen, hacen la compra, estudian, no sé qué, y se juntan pues 1, 2, 3 veces por semana pues, en un centro espírita pues, para estudiar, desarrollar la mediunidad o participar en una mesa mediúnica. Entonces, como un ejercicio para ellos mismos, para los espíritus, acuden pues, para observar cómo se desarrolla la reunión mediúnica a la vista del psicoscopio. Y esto nos da un poco una idea de la amable compañía que tenemos en la mesa mediúnica cuando la celebramos en esta misma casa, ¿no? Pero también de la responsabilidad. Nos están observando. Esto suena un poco desconcertante y a veces incluso preocupante, pero también es una responsabilidad. Es decir, si quieres trabajar bien, procura tener una vibración elevada. Porque de eso va a depender el trabajo de toda una casa. Va a depender a lo mejor las comunicaciones que vamos a recibir y que a su vez pues, intentamos transmitiros
a los que, bueno, pues venís por primera, segunda vez y a lo mejor no participéis en la mesa mediúnica, pero gracias o debido a nuestras conferencias, mejor dicho, os lo podemos transmitir. Entonces, pues desde luego es una responsabilidad el cuidar el patrón vibratorio de cada uno y de cada uno de nosotros. ¿Vale? Bien, entonces lo que yo pretendo ahora es continuar un poco hablando de la clasificación de los espíritus, que era un poco la segunda parte del título de esta pregunta, poniéndolo en paralelo con la acción del psicoscopio. Es decir, voy a utilizar como excusa el psicoscopio para ver qué vibración pueden tener los diferentes espíritus, la debida clasificación, y a partir de ahí pues hablar de los grados, ¿no? Pero antes de ello voy a profundizar un poco más en el patrón vibratorio, que ya he tocado esta palabra y es necesario un poco pues analizarlo. Y es que lo que nosotros llamamos patrón, nivel o grado vibratorio, Allan Kardec, el compilador del espiritismo, ¿no? Pues lo llama irradiación y lo describe en la pregunta 92 del libro de los espíritus, diciéndonos que cada espíritu, tanto los encarnados como los desencarnados, todos somos espíritus, dice, cada espíritu es un centro que irradia a diferentes partes, a ejemplo del Sol, que siendo uno, irradia alrededor suyo, llevando sus rayos lejos. Estoy leyendo textualmente. Y además, Kardec, a continuación, precisa que no todos los espíritus irradian con el mismo poder, puesto que el poder de irradiación depende del grado de pureza de los espíritus. Pues aquí tenemos los grados de espiritualidad. En función del grado de pureza, de la evolución, del progreso, se irradia de una manera o de otra. ¿Vale? Bien, entonces, de estas palabras de Kardec, pues tenemos descrito el patrón o nivel vibratorio, que depende, como digo, del grado de pureza y la irradiación o nivel vibratorio, que será superior o inferior. Bien, esta irradiación la podemos representar en forma de onda, con sus altibajos, ¿no? Pues como se podría representar cualquier otra onda que conozcamos en física, pues aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, si seguimos el libro de los dominios de la mediunidad, esto es lo que se vería cuando se pone un psicoscopio delante de una persona encarnada o de otro espíritu. Algo similar a esto. Bien, entonces voy a sacar algunos puntos en relación con el tema de la irradiación. Lo primero, para conocer nuestro patrón vibratorio, habría que ver la tendencia. ¿A qué me refiero? Pues bueno, la tendencia sería pues este nivel, ¿no? Cualquiera de nosotros, en un momento dado, pues puede tener estos bajones. Hacia abajo, caídas de nuestra frecuencia vibratoria, malos momentos, que pueden ser errores, mentiras que se nos escapan. Defraudamos Hacienda y se nos cae un montón el patrón vibratorio. Odio, pues se nos cae tal. Soberbia, ala, también, hacia abajo. Indiferencias, muchas veces hacia el margen, pues bajadas, ¿no? O sea, esos son, a lo largo de nuestra vida, o de un día cotidiano incluso, bajones que tenemos y que tiran de nuestro patrón vibratorio hacia abajo. Pero como hay que ser optimistas, también tenemos momentos buenos y muy buenos. Es decir, pues todos los que se os ocurran. El amor, pues ala, momentos de amor, de cariño, de amistad, pues hacen que nuestros patrones vibratorios se eleven, ¿no? Perdón, cuando perdonamos a alguien, pero perdonamos de verdad. O sea, perdón con olvido y además sin resquemores, pues hacia arriba, ¿no? Bueno, ayuda que hacemos a los demás, sonrisas a quien lo necesita, escuchar cuando alguien necesita hablar. Tantos momentos que vosotros sabéis casi mejor que yo, probablemente, que uno puede hacer el bien a lo largo de la jornada, suponen estos puntos. Ahora bien, ¿cuál es nuestro patrón? Pues a lo mejor la media de momentos altos y momentos bajos. Esta tendencia. Eso es lo que marca la tendencia de una persona. Por eso, un consejo. Cuando conviváis con alguien, o tengáis amigos, o vengáis al centro espírita, y haya alguien que tiene una caída, un mal momento, no le califiquéis ya así, no le hagáis la cruz y digáis, con esta persona no quiero saber nada. No, porque esta persona a lo mejor tiene esta tendencia. No podemos juzgar a nadie por un día malo, o por un momento, una semana, un periodo.
es importante eso, tener un poco en vista que esto es lo que importa en las personas, ¿no? Eso es lo que marca la tendencia de la onda de irradiación. Segundo, en consonancia con la ley del progreso, nuestro patrón vibratorio sería una línea ascendente. Si esto marcara el tiempo de vida, o sea, imaginaos que esto es un eje de coordenadas, como en matemáticas. Y el eje vertical marcaría pues el nivel vibratorio. Más abajo hacia abajo, más arriba hacia arriba, lógicamente. Y este pues sería el tiempo, desde que nacemos hasta que desencarnamos. Pues por la ley del progreso, esto debería ser siempre un poquito elevado. Es decir, lo peor que nos puede pasar es quedarnos estancados en la horizontalidad. Quiere decir que hemos desaprovechado nuestra reencarnación. No hemos hecho nada, ni hemos mejorado ni hemos empeorado. Nos hemos quedado pues un poco sosos, un poco ahí. Pues hemos desaprovechado toda una vida. Entonces, a poquito que nos esforzamos, pues sobre todo, bueno, si venís por aquí o a otros centros de espiritualidad que os digan estas cosas o similares, que os hablen de ser mejores personas, a poquito con tal, se trata de que esta línea sea un poco hacia arriba, con tendencia hacia arriba. Y entonces, eso quiere decir que hemos aprovechado nuestra encarnación, que nos vamos un poquito mejores de cómo hemos venido. Eso es importante. Y luego también, pues bueno, es bueno tener en cuenta que podemos tener, pues como hablaba al principio, y de hecho tenemos, pues días malos, en que por causas externas o internas, muchas veces el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos, y empezamos a darle al coco y al cerebro y nos montamos ahí una trilogía que ya ves tú, ¿no? Entonces, bueno, enfados, disgustos, rencores que surgen, malos pensamientos, pasiones mal gestionadas, vicios no evitados, momentos de orgullo, vanidad. ¿Qué os voy a contar, no? Si es que somos así, somos humanos, ¿no? Pero bien, todo ello, estas cosas pueden hacer caer nuestra vibración. Importante, no regodearnos en esos momentos, en esas caídas, en esos deslices o en esas preocupaciones y procurar en la medida de lo posible tirar para arriba, enseguida o lo antes posible. Y ante la duda, pedid ayuda o pidamos ayuda. Alguien que nos pueda escuchar o alguien que nos pueda dar pases, lo que sea. Busquemos ayuda, porque es importante. No podemos hacer que nuestra media baje porque nos quedemos en soy un desgraciado, es que no tengo salida, no sé hacer nada bien. En fin, estos pensamientos nunca os invalidéis a vosotros mismos. Nunca, porque estamos protegidos. Aprovechemos esa protección. Entonces, no dejar anidar esas situaciones negativas para evitar que se hagan crónicas y provoquen, pues eso, lo que os decía, una bajada del tono vibracional general. Entonces, bueno, pero además, que a lo mejor esas pasiones que hablo, sobre todo si nos movemos, pues eso, en la zona baja, esas pasiones, descuidos, torpezas, bien sean morales o apegos a la materia, pues pueden abrir la puerta a espíritus obsesores, ¿vale? Espíritus que nos van a fastidiar la vida y que por la ley de afinidad, justamente porque nuestra vibración ha bajado y la de ellos es baja, se nos pegan. Y entonces es muy complicado luego tirar para adelante, ¿no? Bien, afortunadamente hay medios para evitar esas situaciones, hay remedios, ¿no? Y muchos de los cuales pues los impartimos en esta casa y otros pues diferentes en otros sitios, pero vale la pena recordarlos, ¿no? Primero, los pases espirituales que acabamos de recibir, ¿no? Los pases sirven sobre todo pues para armonizarnos, para tranquilizarnos, para recibir energía de los buenos espíritus que se encuentran en el cuarto de pases y que nos sirve como combustible para después afrontar dificultades personales de la vida cotidiana. En concreto, antes de la mediunidad, fundamental recibir pases, fundamental. ¿Por qué? Porque por mucho que hayas intentado tener un día sereno, tranquilo, focalizado en que te vas a sentar a la mesa mediúnica, a pesar de todo, vas por la calle, cualquier cosa, te fijas, no sé qué tal, puede caer tu vibración. Bueno, importantísimo si te vas a sentar en la mesa mediúnica, bien como medium o bien como acompañante, recibir pases. El agua fluidificada, que conocéis pues todos y todas, ¿no? Que expuesta en el cuarto de pases aporta pues unas propiedades saludables según las necesidades de cada cual. Los pases de sanación,
no muy bien conocidos, pero que sin embargo son muy importantes en aquellos casos complejos de enfermedad, depresión, disgustos, obsesiones, que ayudan especialmente a quien lo necesite. Siempre se recomienda que alguien pues, con experiencia nos recomiende pasar a recibir este tipo de pases, ¿no? A lo mejor no hace falta. Si estás en unas condiciones normales, que los pases genéricos son excelentes, ¿no? El silencio, que no es un capricho. Hemos puesto unos cartelitos no del todo horizontales, pero bueno, así, bueno, bien. No es un capricho, sino señal de respeto hacia los demás, que bueno, pues vienen al centro y que quizá pues, deseen meditar antes de las actividades, relajarse, orar, o sobre todo si están recibiendo pases. Si estás dentro intentas concentrarte y hay personas que el murmullo desde fuera le supone pues, una dificultad adicional. Entonces, a pesar de que nuestra casa es pequeña y directamente pasas a la sala principal, en la medida de lo posible, y sabiendo que somos humanos y que todo, bueno, pues así somos, pero es importante, ¿no? La costumbre del Evangelio en el hogar, que los que venís los jueves a estudio, pues habréis oído. Y bueno, que tuvo su origen en una comunicación que el Espíritu Emmanuel hizo al médium Francisco Cándido Xavier, como manera de armonizar nuestro hogar. Entonces, ¿en qué consiste? Pues un día al menos por semana, pues en nuestra casa, elevamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser por medio de la lectura y reflexión de una de las obras de la codificación del Evangelio según el Espiritismo. Y que siempre vamos a recibir pues, una lección distinta, un punto de vista diferente, pero sobre todo nos va a ayudar a armonizar nosotros y nuestro entorno. Nuestro hogar es nuestro templo, entonces tenemos que tenerlo espiritualmente limpio, agradable, acogedor para nosotros y para las personas que nos vienen a visitar, ¿no? Pero por encima de todo, si queremos subir nuestro patrón vibracional, pues yo diría que lo fundamental, el propósito firme, personal e íntimo de trabajar para ser mejores personas, cada uno en el camino que tenga, ¿vale? Para ser hombres y mujeres de bien. Yo creo que eso es lo que más puede subir nuestro patrón a esta área, la más superior posible, ¿no? Y bueno, pues ser muchas veces hombres y mujeres de bien se dice muy sencillamente, pero se lleva a la práctica con un poquito más de dificultad. Pero muchas veces pasa por tratar de ser severos con nosotros mismos, con nuestros fallos, pero muy comprensivos, muy tolerantes con los defectos de los demás. Esa es la clave. Luchar por ser mejores, pero cuando vemos que los demás fallan, comprender, escuchar, tolerar, sonreír. Pienso que ahí está la clave. Bueno, pues vistas estas consideraciones previas, vamos a ver la clasificación de los espíritus desencarnados, según cada uno, bueno, pues de los tipos que vamos a ver va a corresponder con un nivel vibratorio que sería captado pues, por el psicoscopio. Y vamos a ver además que puesto que nosotros somos espíritus, pero en este momento encarnados, esa misma clasificación que veremos de los espíritus nos va a servir también a nosotros. Entonces, vamos a ver dónde nos podemos ubicar en la escala espírita. Allan Kardec, desde luego, no conocía la existencia del psicoscopio. Sabéis que el espiritismo es una doctrina, es una revelación abierta y progresiva. No está personificada en una sola persona, sino que evoluciona. Por eso damos tanta importancia, por supuesto, a la codificación, que es la base, pero todas las obras complementarias que luego se han obtenido, en mediunidad, psicografía, etcétera, las consideramos también revelación espiritista, lo mismo que un mensaje de calidad que podamos haber recibido en la mesa mediúnica. También se considera revelación y le damos la importancia y el respeto que merece. Entonces, Allan Kardec no conocía en su época el psicoscopio. Habría que esperar a 1955, que fue la fecha en la que se publicó el libro en los dominios de la mediunidad. Kardec lo que sí hizo fue una clasificación a un nivel teórico-práctico de los espíritus a medida que él iba trabajando en mesas mediúnicas, con espíritus, etc., ¿no? Entonces, bueno, a partir de su experiencia, pues le permitió pues, llevar a cabo pues, una graduación de los diferentes espíritus. Pero además, él consideraba que era un tema muy importante, tan importante que lo repite en varios de sus libros, La escala espírita, los diferentes tipos de espíritus. Lo tenemos en el libro de los espíritus, lo tenemos en el libro de los médiums, lo tenemos en las obras póstumas y lo tenemos en la revista espírita de 1858. Y además en unos términos muy parecidos.
porque consideraba que era muy importante cuando uno se sienta a la mesa mediúnica saber qué tipo de espíritu te acompaña. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces los espíritus nos engañan? Te piensas que es alguien muy elevado y en realidad te está metiendo una bola que si no estás preparado sales diciendo wow, ¿sabes? Y en realidad no vale para nada. Entonces, para él era una cuestión muy importante y por eso lo repitió en varias de sus obras y nos encomendó que lo estudiésemos con frecuencia. Bien, además, Kardec nos dice que los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden. Y esto es importante, porque esto es una diferencia básica del espiritismo con otras religiones, con otras creencias espirituales. Es decir, por la ley del progreso, todos evolucionamos. Hasta el espíritu que esté en el inframundo más bajo, más. ¿Ves? Otras religiones te van a decir, los demonios están condenados por vida, hasta la eternidad. Y los ángeles fueron creados puros y ya perfectos desde el comienzo. Bueno, pues nosotros, sin meternos en diatribas, ni en discusiones, ni en nada, porque respetamos pues, el parecer de todo el mundo, pero hay que decirlo alto y claro. Se nos ha transmitido, se nos ha revelado que todos estamos sujetos a la ley del progreso. Y todos, en un momento dado, tenemos que llegar al punto más elevado de espíritus puros. Todos. Antes o después. ¿Cuándo quieres? ¿Antes o después? Eliges tú. Ley del libre albedrío. Pero todos. Entonces, esto es importante saberlo. Y también Kardec, por último, nos hace un aviso antes de meterse con la escala espírita. Y es el siguiente. A fin de cuentas, la clasificación que vamos a ver es algo nuestro. ¿Por qué? Pues porque cuando hacemos estudios, nos gusta hacer clasificación, pues para hacer ese estudio. Pero en realidad habría infinitas clases. ¿Por qué? No podemos poner una frontera que marque este espíritu pertenece a esta clase y el otro a la otra. No, entre uno y otro hay infinitos términos. Es como más progresivo. Pero nos viene bien a nosotros para estudiarlo. Si no, pues no podríamos, ¿no? Bien, pues venga, vamos a desarrollar la escala espírita, que se basa normalmente en 3 grandes divisiones y varias subdivisiones. Las divisiones, además, nos hablan de menos a más, de espíritus imperfectos, espíritus buenos y espíritus puros. Son las 3 grandes subdivisiones, cada uno de los cuales pues, tiene varias subdivisiones. Espíritus imperfectos, pues de menos a más siempre, pues diferenciaríamos espíritus impuros, ligeros y pseudosabios. Luego, en un punto neutro, hablaríamos de espíritus neutros, que no estarían ni dentro de los buenos, pero tampoco de los imperfectos, están en la frontera. Segundo, espíritus buenos, siempre de abajo hacia arriba. Diferenciamos benévolos, eruditos, espíritus de sabiduría, con lo cual ya vemos que no es lo mismo eruditos que de sabiduría, luego lo veremos, y espíritus superiores. Y por último, lo más alto, espíritus puros. Si hiciésemos, que yo lo he hecho de una forma un poco chapucera, pero no se me ocurría cómo hacerlo de otra forma. He dibujado pues, 2 ejes, uno vertical que marca el nivel vibratorio y que lo hago corresponder pues, con un dígito. Aquí, para espíritus neutros, pongo el 0. Para abajo, pues valores negativos. Para arriba, valores positivos. Y a cada uno de ellos le correspondería, si aplicásemos el psicoscopio, un nivel de vibración. Esto seguiría hasta el infinito. ¿Quién estaría en el infinito? Bueno, sí, Dios, si pudiéramos hablar con nuestras palabras limitadas de que Dios tiene vibración, con lo cual yo no me atrevo a decirlo, porque me parece faltar al respeto, pero cuando nos dijo el Maestro, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, creo que está refiriendo a evolucionar hacia el infinito, a lo más alto posible que podamos. ¿Vale? Entonces, bien, pues efectivamente. Vale. ¿Cómo distinguir cuando se presenta un espíritu en la mesa mediúnica? Nos dice Kardec que atendamos a su lenguaje. Para él es básico el lenguaje, independientemente de luego, de lo que nos digan, de la vibración que podamos sentir si somos más o menos sensibles a las energías y demás, nos dice Kardec, atención al lenguaje. Pero por lenguaje no quiere decir escuchar tacos, escuchar palabrotas, No, se refiere a que en el instante que percibamos un pelín de orgullo o de soberbia, sospechad que es un espíritu bajo.
Por supuesto, si te suelta la gran palabrota, pues vamos, un espíritu bueno no te va a decir palabrotas, no te va a decir tacos, no te va a decir esto o lo otro. Entonces, bueno, a la vez, y sobre todo la experiencia de hablar con unos otros espíritus es lo que nos va a ayudar, ¿no? Bien. Voy a coger cada uno de estos grupos, de los tres, los voy a sacar fuera ahora en las próximas diapositivas y vamos a analizar cada uno de ellos. Entonces, vamos a empezar siempre de abajo hacia arriba por los espíritus imperfectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues he sacado la tabla aquí arriba, es la misma de antes, espíritus imperfectos, impuros, ligeros, etcétera, cada uno con su vibración, y es lo que vamos a ver. Todos ellos tienen unas características comunes, similares, que son las siguientes. En todos ellos predomina la materia sobre el espíritu. Es decir, tienen un fuerte apego a la materia, sean riquezas, sea su propio orgullo, sea un conocimiento malentendido, sea, apego a lo físico, a lo material, ¿no? Y claro, todo lo que las malas pasiones son consecuencias de los apegos a la materia, sea vanidad, insolencia, egocentrismo, susceptibilidad, porque la susceptibilidad muchas veces es egoísmo, ¿no? Bien, su carácter, como ya adelantaba antes, se revela por el lenguaje. Es decir, todo espíritu que en sus comunicaciones deje escapar un pensamiento malo, envidioso, etcétera, habría que incluirlo en este tercer orden. Se da además el hecho de que atisban, aunque no comprenden muy bien, atisban un poco la felicidad de los espíritus buenos, los que no salen aquí, los que están en la escala superior. Y eso para ellos, digamos que es un tormento incesante. No pueden comprender que haya quien se encuentre bien, a gusto, tranquilo, cuando ellos realmente se sienten como muy turbulentos, bien sea por celos, por envidia exaltada, etc. Y es por ello que interpretan torticeramente su existencia, mintiendo y sesgando o intentando sesgar la felicidad de los otros, pensando y diciendo pues, que esa felicidad de la que presumen es una farsa, que es hipócrita, que mienten, etc. Siempre van a procurar liarnos, ¿vale? Son maestros de la mentira, nos mienten, ¿eh? Y su influencia en el mundo y en las personas es realmente dañina, pues nos transmiten como que no hay posibilidad de felicidad, como que no hay esperanza, como que el mundo está fatal, como que la teoría de la conspiración tienes que hacerla caso y estamos todos abocados a la desgracia. O sea, siempre nos van a plantear la peor de las situaciones. Se van a encargar de minarnos la esperanza y, por tanto, la felicidad. Y cuidado, porque incluso si una persona está delicada y tiene ciertas tendencias, a lo mejor de vidas atrasadas o tal, esa pérdida de esperanza le puede llevar al suicidio. Porque, salvo en los casos de enfermedad, alguien que se suicida es porque está desesperanzado, porque no ve sentido al mundo, a su vida. Entonces, cuidado, porque siempre hay alguien que en la oreja le está diciendo es lo mejor que puedes hacer, ¿para qué vas a vivir? Entonces, cuidado, ¿no? Bien, con estas características ya estaréis adivinando que si hiciésemos uso del psicoscopio, pues nos daría un patrón vibracional en forma de onda pues muy bajo, ¿no? Muy nulo, a lo mejor pues precisamente por apegos muy fuertes a la materia y al desarrollo de pasiones negativas, vicios, etc. Es decir, en la zona más baja de maldad. Bien, pues vamos a ver diferentes tipos de estos espíritus. Los impuros, que serían pues, la escala pues más baja. Estos tienen directamente inclinación hacia el mal y hacen del mal el objeto de sus preocupaciones. Hacen el mal por el placer de hacer el mal. Por ello, siembran tentaciones, dan consejos pérfidos, promueven la discordia, la desconfianza, se encargan de sembrar dudas en la conciencia de las personas para que no sepamos distinguir el bien del mal. Se van a encargar de decirnos que todo es relativo, que da igual lo que hagas, todo eso te lo van a sugerir. Pero además se sienten satisfechos si consiguen retardar el adelanto. Para ellos lo mejor, ¿os acordáis de la onda que vimos antes que era horizontal, que yo os decía que tenía que ser un poco elevada? Para ellos lo ideal es que se mantenga horizontal. Si no progresas, se sienten contentos. Como decía, hacen el mal por el placer de hacerlo. Y esta inclinación se une con frecuencia al placer que sienten de dominar a otros.
que subyugados no encuentran la fuerza de voluntad para evolucionar. Pero además, cuidado con esto, y es que muchos de ellos no comprenden la ley de la reencarnación. Y ellos se piensan que ese es su estado ya perpetuo, eterno. Se consideran a sí mismos como una especie de demonios, ya juzgados y condenados para toda la vida, cuando no es así. Entonces, bueno, no saben que antes o después les basta un atisbo, nada, de arrepentimiento, decir, un quizá es que lo hice mal, quizá me equivoqué. Ese quizá pequeñito es infinito para ellos. Porque de repente, y lo hemos visto aquí en la mesa mediúnica, se les abren como unos cortinones. ¿Sabéis las cortinas de los teatros? Estas negras de terciopelo, pesadas, que si estás en el escenario solo ves negro. Pues ese atisbo, ese quizá lo hice mal, se abren esos cortinajes y de repente un rayo de luz les ilumina y no es que pasen desde luego al infinito para arriba, a lo mejor suben un poquito, pero ese poquito para ellos, qué importante es. Porque salen de esa zona donde se pensaban que estaban ya condenados para toda la eternidad. Y esto, cuando nos ha pasado aquí, que es muy difícil adoctrinar en la mesa mediúnica a estos espíritus, el estado de felicidad de haber hecho ese poquito es inmenso. Es una gran labor. Por eso, aquellos que os empecéis a formar como adoctrinadores o acompañantes de los médiums, ese trabajo sublime, porque ser protagonista de un momento así vale la pena todo. Cuando se manifiestan en la mesa mediúnica, pues a estos se les reconoce por el lenguaje, la grosería, pero sobre todo por la soberbia. Son soberbios, lo saben todo. Y además te dan lecciones, o quieren darte lecciones, ¿no? Una cosa, en la mesa mediúnica no siempre se les puede convencer, porque vienen muy enrabietados, muy firmes, y además piensan que tienen razón. Y si les llevas la contraria, se ponen duros, se ponen difíciles. Entonces, ¿cuál es la labor ahí del adoctrinador? Conversar. De repente, soltar alguna, hermano, se ha planteado, tranquilamente, piense esto, no ahora, tranquilamente, piénselo. Es decir, hacer psicología inversa. Y sin quitarles la razón, porque te enfadan, sin quitarles la razón, decirle, ¿se ha planteado a lo mejor que hay otras opciones? Usted, que es una persona inteligente, hágalo. Y viene otro día y seguimos hablando. Es decir, este tipo de cuestiones les ayuda. Claro, supone una gran paciencia por parte del adoctrinador y saber ahí manejar un poco el cotarro. Y sobre todo no dejarnos influenciar por ellos. Pero es la forma que habría que hacer. Este tipo de espíritus, los impuros, son muy inteligentes y saben dónde herir a cada uno. Les molesta tremendamente el trabajo que se hace en los centros espíritas y nos lo demuestran. También en otros grupos, por supuesto, de espiritualidad, ¿no? Y suelen centrar sus ataques, por supuesto, a todos los grupos, a todos los miembros del centro espírita, pero también a los dirigentes. Los dirigentes suelen recibir ataques de este tipo de espíritus, sembrando discusiones, altercados, dimes y diretes, sospechas, insinuaciones insidiosas. Entonces, podemos decir que en general cuando hay broncas y a veces cismas, que ha pasado en iglesias, ha pasado en grupos, ha pasado también en el espiritismo, ¿no? Cuando hay cismas en un centro espírita o incluso en federaciones, se puede decir que es labor de un espíritu impuro que está ahí sembrando discordia. Entonces, hace falta una gran humildad para decir, bueno, bien, noto que estoy siendo atacado, ¿qué puedo hacer? No enfadarme, perdonar, escuchar. Y pedir perdón si hay algo que haya hecho mal, que normalmente hacemos muchas cosas mal, ¿no? Pero bien, a veces se trata del trabajo, ¿no? También se encargan de alterar el sosiego de cada integrante, atacando allí donde saben que más daño hacen. Normalmente en el orgullo, la vanidad, la susceptibilidad. Cuando uno tiene la piel fina y a la menor uno se enfada. Cuidado con esos momentos, ¿no? A veces, pues el espíritu te dice al oído que el grupo no te valora lo que debes, que ya deberías ser un gran medium y sin embargo parece que estás como el primer día, que no avanzas, que te están engañando. Es que aquí te quieren para... No sé. Entonces, bueno, pues todo esto te lo insinúan, ¿no? Y bueno,
Yo personalmente tengo la teoría de que estos espíritus provocan y a la vez se sienten atraídos por dos sentimientos, el orgullo y el rencor. Si sabemos trabajar esas dos manifestaciones, les podemos mantener lejos. ¿Vale? Bien, en ciertas culturas se han identificado estos espíritus impuros con demonios. Demonios, genios del mal o espíritus del mal. En este punto es preciso recordar que el espiritismo, expone una información obtenida directamente del mundo espiritual que es contraria a las religiones oficiales, como las religiones del libro, el cristianismo, el judaísmo y el islam, en el sentido de que no consideramos que estos espíritus impuros estén eternamente castigados. Es más, no es que no lo concibamos, pero es que además así se nos revela que un Dios bueno e infinitamente justo, no tiene sentido que condene a alguien para la eternidad. ¿No es mucho más justo una segunda oportunidad? Pregunto. Entonces, bueno, de acuerdo con la doctrina espiritista, no existirían, ya digo, espíritus condenados eternamente, y bueno, pues los personajes denominados Satán, Lucifer, Belcebú, no serían sino alegorías, ¿vale?, de la personificación del mal, alegorías. Con todo, como dicen en mi pueblo, a la bicha ni mentarla. Es decir, ¿qué sucede? ¿A qué me refiero? Pues que culturalmente tenemos estos seres muy malos en nuestro subconsciente. Bien sea pues, porque así nos lo explicaron en catequesis cuando íbamos a hacer la primera comunión, o nos lo contó la abuelita, o lo vemos en películas maravillosas de exorcismo, este tipo de cosas. Entonces, no me metería yo mucho en ese campo porque en nuestro subconsciente, que nos puede jugar malas pasadas, nos podemos encontrar con situaciones un poco desagradables. Entonces, pues ahí está. Bueno, un poco de paciencia porque luego iré mucho más, seré más breve. Pero hacía falta explayarme un poquillo con este grupo. Nos elevamos un poco a los espíritus ligeros. Los espíritus ligeros son frívolos. Básicamente son espíritus frívolos. Les da igual todo. O sea, están para pasárselo bien, ¿no? Si los observáramos en el psicoscopio, tendrían una vibración un poquito más elevada que los otros, pero siguen, desde luego, por debajo de la línea de cero, ¿vale? Y por tanto, sigue predominando la materia sobre el espíritu. Ya no se caracterizan por hacer el mal por el placer de hacerlo, sino que funcionan con otro tipo de motivaciones. Son ignorantes, son maliciosos, son inconsecuentes, son burlones y sobre todo muy entrometidos. Son unos cotillas. Les encanta tu vida que no veas, ¿no? Pero tu vida no en general, las cosillas un poquito más turbias, ¿ya me entendéis? Con eso disfrutan, ¿no? No se complacen, como los otros, en hacer el mal por el mal, sino en causar pequeñas contrariedades, picardías, promover chismes. Con eso disfrutan. En la mediunidad, cuando se presentan, tienden a introducir mistificaciones, que son errores, y travesuras. Su lenguaje es chistoso, superficial, mordaz y satírico. Y son también muy difíciles de adoctrinar, no como los anteriores, porque ellos dicen que tienen la razón, sino porque estos no se toman nada en serio. Nada. Es decir, con los anteriores al menos podías tener una conversación más o menos filosófica, puedes hablar del bien, del mal, se puede plantear esto. Con estos nada. Se te cansan enseguida, además. Sacas un tema y en cuanto se aburre te viene por otro. Es decir, te sacan de quicio, ¿no? O sea, como no tengas más paciencia que un santo, pues no lo sé, ¿no? Entonces, es que, pues nada, pues te mezclan todo, son frívolos, atolondrados, se presentan en plan jijiji, jajaja, tal. O sea, ¿cómo le dices, hermano? Usted tiene que progresar, arrepiéntese. ¿Es usted una monja o es un cura? Tal, o sea, te atacan, pero en plan... O sea, te pueden desesperar. Es muy complicado. Ahí está un poco también pues, en la experiencia que pueda tener el adoctrinador, también de aplicar un poco pues, psicología inversa, de nuevo. Es decir, intentar, pues bueno, hacerte amiguete de ellos sin darles la razón, pero siempre barriendo un poco para casa. No es fácil. Bien. Otro, los espíritus pseudosabios. Estos tienen una vibración levemente más elevada y tienen conocimientos muy amplios,
¿vale? Del mundo, sobre todo de los mundos materiales. Los espirituales no, porque siguen siendo espíritus imperfectos, pero de los mundos físicos saben bastante, porque a lo mejor en vida física, quiero decir, pues fueron sabios o estudiosos o profesores de universidad o investigadores, entonces saben bastante, saben de física, saben de química, saben de biología, todo lo mezclan y te colocan una que no veas, ¿no? Es decir, tú les escuchas y te quedas con la boca abierta, hasta que detectas que te lo está diciendo con una soberbia que dices, uy, vamos a hacer de caso lo justo y que siga hablando, ¿no? Si se presentan, pues pueden confundir, en la mesa mediúnica digo, pueden confundir al adoctrinador o al acompañante del medium, y precisamente por ese lenguaje técnico y aparentemente subliminado que tienen, ¿no? Pero pienso que la clave está en el objetivo de la comunicación. Mira, si se presenta un espíritu bueno, como luego pues ya veremos, que tenga conocimiento, pero que sea positivo, que vibre alto, el conocimiento siempre va a ir de la mano del progreso moral. No te va a facilitar la fórmula de la fisión atómica, que nos podría dar una energía limpia, barata, etc., salvo que eso sirva para un progreso general de la humanidad. El otro va a dar por supuesto que sabe la fórmula y hasta te la va a decir, ¿no? Pero nunca con un objeto de progreso, sino para que veas que él sabe, o sea, para presumir, ¿no? Con lo cual, pues ya tenemos un poco idea de cuál es el perfil de este tipo de espíritus. Y a veces es muy difícil seguir la comunicación porque si no estás formado en ese tipo de materias, pues ¿qué vas a decir? Si te habla de no sé qué gen y tal y no eres médico, pues muy bien. Tendrás que, en la medida de lo posible, reorientar la conversación hacia cosas que a él también le interesen, pero que vea que él tiene que progresar, que no se puede quedar en ese escucharse a sí mismo, que bueno, pues no evoluciona, hermanos. Es que, a pesar de que usted sabe mucho, pero sin embargo, detecto que usted no se encuentra bien, que está muy serio, en fin, ¿qué le pasa? Y que hable, ¿no? Bien. Ascendemos ya por fin al punto cero, espíritus neutros, que sería pues ya la zona de frontera, pero que sin embargo siguen siendo imperfectos. La vibración de estos espíritus, ya os decía, es una especie de zona de frontera, pero no nos equivoquemos. Siguen siendo espíritus imperfectos porque no son ni lo bastante buenos para hacer el bien, pero no son malos para hacer el mal. El problema no es que no hayan hecho el mal, que no lo han hecho. A lo mejor son espíritus que en su vida no han hecho nada malo, pero tampoco han hecho nada bueno. Y entonces se quedan en un bypass que bueno, pues ¿qué has hecho a lo largo de toda una vida? De los 60, 70, 80, 90 años de encarnación que has tenido. Nada. Te has preocupado de tener un sueldo a final de mes, te has preocupado de tener un coche, te has preocupado de tener una casa lo más bonita y elegante posible, un baño a la moda, no sé qué, patatín, patatán. Te has ido a esquiar a no sé dónde en invierno y a la playa no sé dónde en verano. Esos han sido los 80 años de tu vida. Con lo cual pasas al otro lado y dices, vaya, no he hecho nada. Entonces, estos espíritus... la verdad es que es muy llamativo, porque primero, yo pienso que muchos de los que estamos encarnados estamos en este grupo, o al menos de la sociedad que nos rodea cuando sales a la calle. Pienso que muchos de nosotros, a lo mejor más hacia la frontera o menos, pero nos encuadramos ahí, porque somos así y estamos en el planeta en el que estamos. Pero estos espíritus, cuando los adoctrinas en la mesa mediúnica y ya son conscientes de que han trascendido y están ahí, y se dan cuenta de esto que os estoy diciendo, que no hicieron el mal, pero no hicieron el bien, se cogen un disgusto tremendo. ¿Por qué? Porque son conscientes en ese momento que no han hecho nada. Y entonces, es que a veces hasta con lágrimas, bueno, llora el medium, pero no llora el medium, llora el espíritu a través del medium que llora el medium. Bueno, ¿me entendéis? O sea, el medium en lágrimas... Porque el espíritu llora diciendo, ¿cuántos años de vida he perdido? Y no hice nada. No hice nada. Sí, tuve hijos, pero nada, les di una carrera, pero me senté alguna vez en la cocina a hablar con mis hijos. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Cuenta. No, les di una carrera, la mejor universidad, el mejor máster y tal, les coloqué, fue la boda, les pagué una boda, pero se queda en eso. Entonces, claro... Pasa la vida como si fuese una película por delante de sus ojos espirituales, ¿no? Y dicen, no hice nada. Y entonces es tremendo. Y cuando te despides de ellos, porque claro, luego se van muy agradecidos.
estos los adoctrinas relativamente bien, de una forma muy cómoda, pero cuando se marchan es que te piden, por favor, hermano, no haga como yo. En la medida de lo posible, en lo que esté en su mano, haga el bien. A quien sea, a su compañero de trabajo, al vecino de arriba que lo necesita, a su compañero de vida, a su compañera de vida. Haga el bien, porque si no, es una pena. Y entonces, bueno, es bastante... La verdad es que se te encoge un poco el alma cuando les escuchas, y porque, bueno, pues como que nos aportan una gran lección de vida, ¿no? Además, como, pues eso, a partir de su experiencia. Bien. Vamos a pasar al segundo orden. El segundo orden, si os acordáis, son los espíritus buenos. Ya a partir de la escala del 0, ya hacia arriba. Ya la vibración empieza a ser mucho más suave, mucho más elevada. Ya es un perfil absolutamente distinto. Entonces, Kardec, en la escala espírita, nos habla también de 4 tipos. Espíritus benévolos, eruditos, de sabiduría y espíritus superiores. Cada uno, si los miráramos con el psicoscopio, una escala vibratoria por encima de 0 hacia arriba. Porque precisamente, y a diferencia de los otros, no predomina la materia sobre el espíritu, sino al revés. En ellos predomina lo espiritual sobre lo material. Por eso su vibración es bastante superior. ¿Vale? Todos ellos tienen un deseo del bien, en función del grado que puedan tener, pero siempre un deseo del bien. Unos tienen la ciencia, otros tienen la sabiduría, otros tienen la bondad, y otros, los superiores, lo tienen todo. Amor, bondad, sabiduría y ciencia. ¿Vale? Con todo, no están del todo 100% desprendidos de la materia. Mantienen aún cierta, si bien leve, cierta atracción por la materia, porque todavía conservan algunos trazos de su existencia corporal. Y de hecho, cuando se presentan en la mesa mediúnica, muchas veces nos hablan de las ganas que tienen de una nueva reencarnación. Que les preguntas y no te responden porque a lo mejor ni ellos mismos saben cuándo van a reencarnar. Pero si te hablan, hermano, pues en la próxima reencarnación, cómo me gustaría volver a su planeta porque hay mucho trabajo que hacer. En fin, como que ellos tienen en la cabeza la idea de una nueva reencarnación para trabajar. Eso sí que lo tienen claro. Para trabajar por el progreso del planeta, de la sociedad, de las personas, ¿no? Estos, a diferencia de los anteriores, sí que comprenden a Dios y al infinito. El infinito no es fácil de comprender, aunque en matemáticas lo intentamos, y tenemos fórmulas y tal. Nosotros lo hablamos, pero hablar de infinito se nos va un poco de nuestros pobres cerebros, ¿no? Entonces, pero ellos lo comprenden y lo atisban con bastante exactitud. Y entonces nos transmiten pues como unas informaciones, unos consejos, palabras como muy interesantes, ¿no? Por ello quizá también gozan de la felicidad de los buenos, dichosos por el bien que hacen y del mal que impiden. El amor que los une a todos estos espíritus, pues es para ellos una fuente de una gran dicha. Son dichosos, pero con una dicha no alterada, como nos pueda pasar a nosotros, pues por la envidia, remordimientos, malas pasiones, nada. Están purificados de todos esos atisbos. Y como espíritus inspiran buenos pensamientos, nos apartan de la senda del mal, gracias a sus inspiraciones, sin coartar, sin embargo, nuestro libre albedrío. Y esto es importante. Ellos dicen, sufrimos cuando vemos que ustedes se equivocan. Y les podemos inspirar que modifiquen su camino. Pero la decisión es de ustedes, es nuestra. Es decir, el libre albedrío nunca nos lo van a soslayar, a pesar de que nos equivoquemos. Porque al final el mérito también tiene que ser nuestro, si no seríamos marionetas. Lo que no quita es que trabajemos el oído espiritual para procurar escucharles. Sobre todo cuando tengamos decisiones que tomar donde no sepamos si pastilla roja o pastilla azul, que decían en Matrix, si tomar un camino o el otro. Ante dudas, preguntémosles. Que a veces en sueños o nos lo ponen en la cabeza o por casualidades de la vida nos van a dar una pista de qué sería lo mejor que debiéramos hacer. Cuando encarnan, pues son buenos, son personas, de esas personas buenas y benévolas que te encuentras a veces por la vida. No es frecuente, pero a veces te las encuentras, ¿no? Esas personas que nunca están movidas por el orgullo, ni por el egoísmo, ni por la ambición, que están bien con lo que tienen, que siempre piensan en los demás antes de sí mismos, pues tantos casos que hay, ¿no? Son aquellos también que animan, dan esperanza a los demás, callan ante la acusación injusta, hacen el bien por el bien mismo, de una manera intuitiva,
alegrándose con la alegría de los demás y ayudando a los demás en sus tribulaciones. Por eso, en función de todo esto que estoy diciendo, pues los clasificamos, como decía, en 4 subgrupos. Los espíritus benévolos. Estos son los que destacan por su bondad. En la mesa mediúmnica es maravillosa la conversación con estos espíritus. Estos espíritus nunca te van a hablar de la velocidad de la luz, del microcosmos, del macrocosmos, de neutrinos, de protones, No, no te van a hablar de esas cosas. Van a tener una conversación benévola, dulce, agradable, confortante. Nunca rechacéis una comunicación donde se habla del amor, aunque digas, madre mía, se me sube el azúcar en la sangre porque este espíritu me habla del amor que no sé yo. No rechacéis eso. Si nos dice eso, si nos hablan del amor, de la benevolencia, es porque necesitamos escucharlo. Nosotros o el resto de la sala. Entonces, bien, si sabemos aprovechar esas conversaciones, realmente son un baño de ternura y afecto y se sale realmente bien esos días del centro espírita. Espíritus eruditos. Estos sí que saben ciencia, pero a diferencia de los pseudosabios que vimos antes, esos conocimientos científicos lo encaran desde el punto de vista de la utilidad y el progreso de la humanidad. Pero no progreso científico, que también, sino progreso de la mano de la moralidad. De hecho, nos dicen, no tiene sentido un progreso técnico si no se da un paso al frente del progreso moral de los habitantes de este planeta. Y hay veces que nos dicen, no vamos a liberar determinados inventos que les harían la vida más fácil, salvo que ustedes den un paso al frente. Porque, ¿qué les vamos a dar? ¿Una fórmula que mal empleada van a destruir otra vez Hiroshima o Nagasaki? Y no, eso es errores de ustedes, son sus errores, su libre albedrío. Pero en la medida de lo posible, determinadas cosas no las vamos a liberar. Porque debe ir siempre el progreso, el verdadero progreso, de la mano de una evolución moral. Entonces, esto te lo van a dejar muy claro este tipo de espíritus, los eruditos. Entonces, no nos van a dar fórmulas ni inventos si no estamos preparados para recibirlos. Pero lo que sí van a hacer, porque muchas veces no somos científicos, a mí que se me ponga un espíritu al lado y me hable pues, de fórmulas, de estrellas, de constelaciones y tal, pues igual me supera un poco. Pero lo importante de eso es que, aunque yo no entienda, sí me van a abrir la mente a otras posibilidades que a lo mejor yo no consideraba. Y eso es buenísimo, que nos rompan los esquemas. Y sobre todo que tengamos la humildad de decir, es más lo que no sabemos que los que sabemos. Entonces, estos espíritus se encargan de transmitírnoslo. Bien, espíritus de sabiduría, un paso aún más hacia arriba. En estos se aunan las cualidades morales del orden más elevado que los distinguen y combinan conocimientos intelectuales como los que tenían los eruditos con el juicio recto sobre las personas y las cosas. Entonces, nos van a hablar de ética, de moral, pero no de moralina, de hay que hacer esto y hay que evitar lo otro, sino de valores elevados, alineados con la enseñanza del maestro, con M mayúscula. Perdón, comprensión, paciencia, empatía, los grandes valores morales. Bien, y, por último, dentro de este grupo, los espíritus superiores. Estos reúnen todo. Reúnen conocimiento, sabiduría y bondad. Su lenguaje solo refleja benevolencia. Es un lenguaje digno, elevado, frecuentemente sublime. Son los más aptos para darnos nociones del mundo corpóreo, pero también de los mundos espirituales. Y bueno, yo personalmente tengo la teoría de que son los espíritus más aptos pues, para explicarnos las enseñanzas muchas veces veladas del Evangelio y de otros muchos textos sagrados, ¿no? De acuerdo con nuestro tiempo y nuestro lugar. La verdad es que es impresionante cuando se presenta a la mesa mediúnica un espíritu de este tipo. Bien, el primer orden, entonces, es el más elevado, el de los espíritus puros, ¿no? Lo he sacado ahí ya con el nivel vibratorio mucho más elevado. Aquí sí que hay una influencia nula de la materia y una superioridad intelectual y moral absoluta con relación a los espíritus de los demás órdenes. Estos se clasifican en una única clase, no hay más, espíritus puros, con este nombre, ¿no? Han recorrido todos los grados de la escala, todos. Por eso su experiencia hace que conozcan, que sepan, que nos entiendan, ¿no? Y se han despojado de todas las imperfecciones de la materia. Por haber alcanzado la suma perfección, no han de sufrir más pruebas ni expiaciones.
Atención, porque además nos informa el libro de los espíritus que no están sujetos ya a la reencarnación, porque ya han alcanzado el máximo nivel, ¿no? Podrían venir a lo mejor en misión cuando es necesario. Y ya seguro que en este momento tenéis todos en mente de qué espíritu puro vino en misión a este planeta, pues a dejarnos una gran enseñanza que no sabemos muchas veces aplicar. Pero bueno, entonces puede darse el caso de que vengan en misión, pero no están necesitados de llevar a cabo nuevas reencarnaciones, ¿no? Parece que, según leemos en la Génesis, uno de los libros de la codificación, que su trabajo no está ya en una mera contemplación, de estar en el paraíso con la lira, tocando la lira o contemplando a Dios. No, al contrario, tienen un trabajo muy eficaz como ejecutores, ministros de órdenes divinas y todo aquello que les puedan encomendar. También en la Génesis nos dicen que al parecer tienen un trabajo muy específico en el desarrollo de nuevos universos que se van creando, tanto como ingenieros cósmicos de esos nuevos mundos, como encargados de portar, cuando es preciso, algo sagrado, la chispa de la vida, que al parecer cuando un planeta ya está en condiciones para albergar la vida, pues llevan ese chispazo que lo portan pues como si fuese un sagrario de oro para poder ver, y llevan ahí la chispa que depositan en el planeta para que ya empiece la evolución. Pues dentro de que la vida es sagrada, se encargan de este cometido, más luego atender, velar para que la evolución sea en consecuencia con los planes desarrollados. No se suelen presentar en la mesa mediúnica y de hecho no creo que haya ningún medium capaz de incorporar este tipo de espíritus porque tienen una vibración muy elevada. Tenemos aquí una anécdota, a lo mejor, no de incorporación propiamente mediúnica, pero hay en esta casa una medium que ocasionalmente se le permite en trance asistir, no incorporar, asistir al trabajo de un espíritu puro llamado el anciano del árbol. Entonces, la medium en trance observa, ¿no? Y este espíritu comanda diferentes legiones que van a venir a lo mejor al planeta, les encarga su trabajo, les encarga lo que tienen que hacer, y la medium lo que hace es transmitir lo que escucha. Ese día os aseguro que huele a rosas en el centro espírita. No puedo explicarlo de otra manera, pero es así. Yo desconozco desde luego el grado del anciano del árbol, pero pienso que es un nivel muy elevado y por eso a la medium se le permite asistir, no incorporar. Bien, voy a resumir un poquito lo que me falta. Nada, termino en un pispás, ¿vale? Que me he alargado más de lo que debía, pero es que era necesario repasar la escala espírita. Bien, visto los grados más generales de los espíritus, en función de su forma de ser y vibración, vamos a hablar un poco pues de cuestiones como patrón vibratorio, mediunidad y el centro espírita. Como muchos sabéis, y sucede en esta casa, pues los centros espíritas son lugares donde el tiempo y el espacio, digamos, entre comillas, profanos, quedan fuera de la puerta y accedemos a una dimensión de intercambio de energías espirituales. Como sabéis, muchos de los que frecuentáis esta asociación, pues una de las actividades habituales que hacemos es divulgar la doctrina del espiritismo. Y esto no lo hacemos pues por un ánimo de crecer, por un ánimo de ser más o de ser más conocidos. Por cierto, que en un centro espírita no se hace proselitismo. Eso tenedlo claro, quitadlo de vuestra mente. Lo que sí hacemos es que cada uno, en la medida posible, aconsejar para que cada uno encuentre su propio camino. Pero lo que sí que hacemos aquí, ¿no? Y en otros centros espíritas como este, es debido a la escasa formación post-mortem que existe en la sociedad, es decir, sobre lo que pasa después de la muerte física, que puede llevar a mucha confusión, a dolor, a preguntas, pues procurar, por medio de la enseñanza, transmitir lo que desde el mundo espiritual pues nos dicen a su vez a nosotros y procurar explicarlo. Por eso, en un centro espírita se procura a todos los que asistimos subir nuestro patrón vibratorio, con las herramientas que antes comenté, los pases, el agua, etc. ¿Vale? Y de una manera, pues, tratar también de desarrollar la mediunidad de una forma desinteresada. Y esto, importante, la mediunidad es desinteresada, porque quien trabaja son los espíritus.
si nosotros cobráramos de cualquier manera, en dinero, en fama, en likes, en Instagram, debido a nuestra mediunidad, nos estamos apropiando un trabajo que no es nuestro. Entonces esto es muy serio y no nos cansaremos de repetirlo, ¿no? Entonces, bien, en el centro espírita, todos los que trabajamos o asistimos, lo que sea, se trata un poco de subir el patrón vibratorio. Y esto es algo que nos compete a todos, a todos. ¿Por qué motivo? Pues mirad, cuando un medium incorpora a un espíritu superior, claro, nosotros somos muy poquita cosa, somos pues, unos mindundis. Entonces, claro, y viene un espíritu superior, los que hemos llamado buenos, sea de bondad, de conocimiento, bien. Pues claro, él tiene que amoldar su vibración a la nuestra para podernos incorporar. Si no, es muy complicado. ¿Qué nos piden? Pues nos piden que en la medida de lo posible, ese día que nos sentamos a la mesa mediúnica, no vengamos con la vibración por los suelos. O sea, primero, cuidar el alimento, que es importante, no pegarnos un supercocido madrileño después seguido de un arroz con leche y después de unos chupitos y luego al centro espírita a la mesa mediúnica, porque pues es que no, los jugos gástricos no pasan, ¿no? Entonces, pues nada. Pero bueno, tener cuidado de eso, pero también un cuidado más importante, que es a lo largo de la jornada procurar tener un comportamiento sereno, bondadoso, no juzgar, no enfadarnos. Si nos llama la comercial de Vodafone, no gritarle por el móvil. Pues mire, no me interesa, muchas gracias, adiós. Bien. Si conduces, pues no, y alguien se te cruza, pues no llamarle todos los adjetivos descalificativos que hay en el diccionario y otros que te inventas. Pues no. Es decir, en la medida de lo posible, acudir con nuestra vibración lo más alta posible para facilitar el trabajo de los espíritus superiores que nos puedan querer incorporar. ¿Y si vienen espíritus necesitados? Pues hombre, no se trata de todo lo contrario, de voy a bajar la vibración para que me incorporen, porque entonces, pues no. Lo mismo, subir también nuestra vibración para que nos protejan los espíritus superiores y desde un nivel alto vibratorio poder comunicar a los necesitados y que se manifiesten y ya ver cuál es la necesidad que puedan tener. Entonces, esto es un poco el trabajo que hacemos en relación con las energías y el cuidado del patrón vibratorio que todos debemos tener. Y por favor, la mediunidad en el centro espírita. Por favor, no abráis en vuestras casas portales que luego no sepamos cerrar. No sabemos demasiado del mundo espiritual, sabemos un poquito que tenemos en los libros, la experiencia de personas que llevan toda una vida de trabajo en el espiritismo, pero sabemos muy poquito. Entonces, no hagamos experimentos, por favor. Porque luego eso es una apertura pues a espíritus obsesores, espíritus mistificadores, que luego son muy pesaditos luego para quitártelos de encima. Entonces, pues bueno, la zona de trabajo, pues un centro espírita donde estamos protegidos, donde estamos acompañados y donde contamos con la asistencia de los espíritus, de los buenos espíritus mentores. Y ahora sí, prometido, ya para terminar, permitidme recordar algo que la gran espiritista española de comienzos del siglo XX, Amalia Domingo Soler, que no es esta, esto es un cuadro que le tengo especial cariño, ¿no? Comentó en su libro La luz del camino, y que dice, una de las funciones del espiritismo es que nos ayuda extraordinariamente a conocernos a nosotros mismos. Y conocernos a nosotros mismos no es hacer una mera introspección psicológica que nos diga si nuestra personalidad es tímida, sociable, seria o bucólica. No es eso. Eso puede ser importante, pero no hablo de eso. Conocernos realmente a nosotros mismos supone buscar las raíces de nuestro ser y de nuestro estar. Tantas preguntas. ¿Por qué hemos encarnado en esta familia concreta? ¿Por qué me cuesta tanto el trato con esta o con aquella persona? ¿Por qué estoy desarrollando esta enfermedad? ¿Por qué, por aparente casualidad, acudo a estudiar a un centro espírita? ¿Por qué trabajo como medium o como acompañante? ¿O me siento bien dando pasos espirituales? Tantas preguntas, ¿no? Entonces hay que buscar las raíces en nuestro comportamiento, en nuestra vida y probablemente en vidas pasadas, que de alguna forma o de otra se nos van a manifestar con indicios muy claros. Conocerse a uno mismo, que nos decía Amalia, supone la humildad para reconocer que tenemos defectos, que en vidas anteriores hemos cometido grandes errores,
y a veces muy grandes errores, que partimos con un patrón vibratorio muy bajo, que si ponemos el empeño de subirlo un poquito, veremos, como veíamos al principio, la parte de atrás de nuestro tapiz, ¿os acordáis? Algo sin sentido, con nudos, hilos deshilachados, pero que es necesaria esa parte de atrás del tapiz para, bueno, pues pidiendo quizá ayuda a la espiritualidad y pidiendo que no seamos nosotros un inconveniente para nuestro propio progreso, pues poder efectivamente hacer un trabajo que salgamos un poco pues contentos del resultado. Bien, permitidme pues deciros que el Padre os bendiga, que os bendiga a los vuestros, a vuestras familias, que bendiga vuestros trabajos, vuestros afanes, que os bendiga en los buenos momentos, también en los malos, en la enfermedad, en las preguntas, en las dudas. Que el Padre os bendiga. Muchas gracias. Disculpadme, me ha salido un poco larga para mi gusto la conferencia, pero no he sabido cómo. Hay cosas que no podía resumir. Entonces, bien. Tenemos 5, 6, 7, quizás hasta 10 minutillos. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, comentario, duda que se os haya manifestado a lo largo de... Te sigues creciendo, Víctor, pero yo me hubiera quitado uno de los grupos que has pintado de verde para no desanimarnos por la cantidad de escalones que nos quedan por Me he quedado de ir escalando. Y de ahí nos vamos. Sí, tienes razón, pero la primera parte era necesaria decirlo y luego he tenido que correr porque, bueno, pero como siempre digo, esto lo tenéis en los libros espíritas, podéis completar, si cogéis el libro de los espíritus, os leéis la escala espiritista y podéis... Yo es la primera vez que vengo. Bienvenida. Gracias. Quisiera saber un poquito las cosas que hacéis, por lo que me puede interesar a mí, porque, bueno, pues en un principio me gusta. Ya conocía más cosas, lo que pasa es que hace tanto calor que yo creo que me iba a dar algo. Sí, no, yo también he estado a punto de irme contigo, porque... Sí, sí, son muchos. ¿Qué hacéis? ¿Qué trabajos hacéis? Y los que se pueda colaborar con vosotros y eso. Bueno, nada, primero de colaborar, olvídate. Nosotros colaboras con lo que estás diciendo de que estás contenta, satisfecha, para nosotros es una colaboración. Entonces, muy resumidas cuentas y luego a lo mejor Enzo completa, que es un compañero que lo va a decir con mejores palabras que las mías. Fundamentalmente, estudiamos y practicamos el espiritismo, tal como nos lo marcó sobre todo pues, Allan Kardec, que fue el codificador francés del siglo XIX, búscalo que encontrarás bastante tal. Y entonces, básicamente, resumiendo muy mucho, porque claro, estaría de una vida ahora que te lo diga yo en un minuto y no es posible, pero resumiendo muy mucho, constatamos primero la existencia del mundo espiritual, de que somos espíritus, en este momento encarnados, pero que nos circundan espíritus desencarnados, pero no solamente eso, que es posible la comunicación entre ellos y nosotros. No por morbo, decir, ay, mira, vamos a hacer una mesa mediúnica y saco la Ouija y a ver qué nos... No por morbo, no, sino con un doble motivo. Primero, nosotros progresar con todo lo que os he dicho en la charla. Y segundo, cuando vienen espíritus necesitados, ayudarles. ¿Qué menos? Entonces, puesto que es posible ese intercambio mediúnico, lo aprovechamos, intentamos explorarlo, intentamos aprender y en la medida de lo posible, pues bueno, hacerlo lo mejor posible. Enzo, no sé si quieres completar lo que ya... Sí. Ah, o sea que es una pregunta... Bueno. No le escuché lo que ha dicho. Lo siento. La pregunta es, ¿tenemos, lo que estamos aquí, o por lo menos lo que nos conocemos, esperanza de llegar ahí en la misma línea de este estado maravilloso que existe? Es que es nuestro camino. Es decir, tenemos esperanza de llegar hasta ahí. Es nuestro objetivo. No solo esperanza, sino que lo que decía antes, el consejo, sed perfectos, como nuestro Padre del cielo es perfecto. Eso nos lo dijo a todos. No se lo dijo a una monja, a un cura o a un cartujo, nos lo dijo a todos. Seas de una religión, de otra, de una espiritualidad, de otra o sin espiritualidad. A todos tenemos que ser lo mejor posibles. Entonces hay que llegar ahí, es el camino. Antes o después, eso ya es el libre albedrío de cada uno. Pero es el destino. Y luego al parecer todavía continúa la aventura. Con lo cual, disculpa Manolita, pero habías levantado antes la mano el compañero.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Me acuerdo de un personaje de Cervantes, de Tomás Rodaja, que se pasó toda su vida en la rueda del hámster. Y eso nos pasa muchas veces, que estamos en la rueda del hámster y gente se esfuerza, pone ímpetu, pero no sale de la rueda del hámster. ¿Por qué? ¿No? Y acaban la vida y todo fue desordenado y por mucho esfuerzo que tuvieron, siempre están en el bucle. ¿Qué podías decir? Pues, ¿y cómo salir de la rueda del hámster? Esto es como... Mira, yo te contraataco con una película irlandesa que se llama La memoria de los peces de colores, The Goldfish Memory. Está demostrado que la memoria de los peces de colores dura 4 segundos. Cuando un pez da una vuelta a la pecera, cuando termina la vuelta es como si fuese todo nuevo, otro nuevo mundo, vuelta a empezar. Te aconsejo la película porque es muy interesante. Y está por ahí. Bueno, bien, lo que yo te quiero decir, a lo mejor es que la voluntad es nuestra de salir de la rueda del hámster. O sea, en vez de estar... Lo cómodo es estar así. Me alimentan, tengo mi camino y no me complico más la vida. Y eso es una tentación muy grande. Sobre todo cuando más o menos, pues en nuestro mundo, en nuestra sociedad y tal, lo tenemos todo más o menos. Tenemos un trabajo, tenemos más o menos nuestra casa, tal, nuestras aficiones y tal. Eso es cómodo, pero a lo mejor estamos dando vueltas sin ningún objetivo, ¿no? ¿Y si saco la patita aunque me caiga? Ojo, que esa es otra. Si tú te sales de la rueda, te vas a caer y te puedes hacer daño. Pero a lo mejor ese daño es necesario para que digas, ahí va, pero si el mundo no es la rueda. El mundo es que hay otras cosas. ¿Y si pruebo a ver si estoy un poquito mejor? A lo mejor, o sea, déjate sorprender. Es un riesgo, aunque te pegues, ya te digo, una torta por salirte de la rueda, que era lo cómodo. Entonces, estaba Manolita, que si no se me enfada luego y saca como si no te conociera, sacas el bastón y me das en la... Yo quería darte las gracias y la verdad que me voy feliz por tu conferencia y porque hay personas muy interesadas en saber qué hacemos dentro del espiritismo. Bien, eso lo comparto. Hay tantas cosas tan intensas que ahora no se lo podemos explicar, pero hay una presidenta, es María Jesús, y si no su marido, el presidente, le pueden explicar todo lo que la casa espírita sea. Sí, si queréis ahora en petit comité a lo mejor echéis un parlado con Manolita. Bueno. También a las energías buenas que hay. Sí. Que no sería posible estar, digamos, en la rueda y un poquito fuera para ver las dos maneras y sopesar la situación. Pues es que eso es otro riesgo. Y eso pasa mucho en el mundo espiritual. Es decir, mira, yo no sé cuál es la historia de muchos de vosotros y vosotras, que os conozco de vista de los viernes, pero no, en realidad no os conozco mucho. Pero yo no sé cuál es la historia, pero yo hablo por mí mismo. Al final tenemos un supermercado de religiones, espiritualidades, etcétera. Y muchas veces pasamos de una a otra buscando, nos quedamos con esto, con conceptos. Entonces, bueno, pues a lo mejor de niño, pues sí, vas a la parroquia, no sé qué y tal. En un momento dado dejaste eso porque no te convencía. Y dices, bueno, pues nada, voy a ver esto otro. Y entonces te descubres el hinduismo, wow, cómo mola. Y te pasas al budismo y coges un mala y rezas el Om. Y de repente, pues no sé, o sea, al final haces un recorrido, pues por tal. ¿Qué ocurre? Que en tu cerebro empiezas a acumular cosas que no hay forma de dar eso a orden y concierto. Entonces, para mí, en el mundo espiritual es un riesgo el estar mirando así y no quedarte con nada. Da igual el camino que cojas, las moradas, eso lo digo con mucha frecuencia. Hay muchas moradas en casa de mi padre. Pues elige una, la que sea, pero ponte serio. Da igual la que sea, pero ¿estás siendo mejor persona? No, pues entonces igual ese no es el camino. ¿Estás haciendo más felices a los que te rodean? No, pues a lo mejor ahí falla algo. Es decir, quédate con el camino, con la morada, llámalo como quieras. Que primero tú te encuentres bien, te encuentres a gusto, te encuentres libre, pero sobre todo con un camino, como decía Enzo, que vislumbres un poco que esa tiene que ser la meta, el llegar a una vibración súper alta. Me parece, no sé, bueno, ya está, que no sé, ¿qué más decir? Bueno, en el espiritismo que vosotros hacéis para trabajar la mediunidad, sí.
¿trabajáis también la Biblia? O sea, ¿estudiáis el Antiguo, el Nuevo Testamento? Eso hacemos un estudio personal. Utilizamos el Evangelio según el Espiritismo, que no es un evangelio distinto, sino que coge citas de los evangelios que conocemos, te pone al principio pues citas y luego a continuación se recoge lo que los espíritus interpretaron en relación con esos textos, dando una versión pues actualizada, pero solamente como enseñándote cómo puedes interpretar este tipo de cosas. Como interpretación, ¿no? Más que interpretación, porque no te impone una interpretación, sino te enseña cómo tienes tú que pensar cuando lees un texto sagrado. Siempre confrontando con la ciencia, con la moral y con la filosofía. Los jueves tenemos una actividad que es libre, que si os apetece, los jueves he dicho, ¿no? Sí, los jueves. Os invito, si queréis venir, a las 7. Tiene dos partes. Al principio se hace una pequeña lectura del Evangelio según el Espiritismo, se comenta, se valora, uno da su opinión, en fin, se trabaja. Y luego la segunda parte se habla sobre la doctrina espírita, normalmente pues con el libro de los espíritus, pero no solo, también el de los médiums. Pero la primera parte es muy interesante. Otro tipo de textos sagrados es algo ya personal, ya cada uno, pues hay quien lee el Bhagavad Gita y saca cosas muy interesantes. Hay quien lee la Biblia, pero eso ya es un tema personal. Claro. Así que, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Os ha gustado? Sí. No se nota. ¡Bravo! Eso, porque ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho para que ahora no aplaudís. Hombre, no puede ser. Nada, Es que no había terminado. Bueno, que sea la última vez que no aplaudís. Que ha hecho mucho esfuerzo.